¿Qué está pasando en el mundo? Oigan, ¿quién pudo dejar esta basura en la escalinata del Congreso? Un repaso por la coyuntura regional e internacional. Continuamos en Fundab Radio, vamos a hablar un poquito de lo que sucede con el movimiento estudiantil a nivel internacional. Estamos en comunicación telefónica con Colombia, con Alejandro Sepúlveda Liscano, él forma parte de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior de Colombia, donde se está produciendo un conflicto estudiantil de dimensiones importantes. Alejandro, ¿estás del otro lado? Federico te saluda. Hola, ¿cómo están? Reciban un caluroso saludo de acá de Colombia. Resistiendo los estudiantes, salimos a las calles nuevamente y estamos construyendo la universidad de nuestros sueños, una universidad pública, gratuita y de calidad, que realmente pues responde a los intereses de la población, que hemos siempre sido excluidos de las políticas de los gobiernos que últimamente pues han estado en el poder. ¿Cuál es la trayectoria universitaria de Colombia, así a grandes rasgos, como para que podamos entender la dimensión de lo que está ocurriendo? No, pues siempre que ha surgido el movimiento estudiantil, siempre que los estudiantes hemos decidido manifestarnos fuertemente en el territorio, han pasado cosas grandes. Y pues debemos entender también que el movimiento estudiantil es todo un proceso que no podemos ver de forma plana, sino que va sufriendo sus distintos conflictos que van llevando pues a su fortalecimiento. El movimiento estudiantil logra en el 91 tumbar una de las constituciones más conservadoras del territorio latinoamericano, la constitución del 86, que realmente incluso prohibía pues la libertad de religión, la libertad de cátedra, la libertad, muchas libertades fueron vulneradas, y en el 91 los estudiantes, por medio de la constituyente en nuestro país, impulsada por los estudiantes universitarios, pues logramos avanzar un poco en temas de libertades y de derechos sociales. Asimismo, pues, desde ese momento también surge lo que es la Ley 30, duraron 20 años donde el movimiento estudiantil, pues, duró quieto, donde no respondíamos realmente a unas expresiones fuertes y reivindicativas de los estudiantes. 20 años después, pues, vuelve a surgir el movimiento estudiantil, y en el 2011 con la MANE, que fue la Mesa Amplia Nacional de Estudiantil, pues logramos derogar la Ley 30, que era prácticamente pues profundizar la privatización de la educación y la inversión privada pues hacia la educación pública. Entonces logramos derrumbar lo que fue la Ley 30 en el 2011, y pues ahora en este momento nos topamos con un movimiento estudiantil mucho más fresco, un movimiento estudiantil que surge después de un proceso de paz con las FARC y el gobierno que se dio, bueno, y el Estado colombiano que se dio en La Habana, Cuba. Y pues en este momento el movimiento estudiantil está mostrando otra cara, está mostrando otra faceta, y pues ya llevamos en este momento más de 40 días de paro, y pues lo que las reivindicaciones que se están dando son muy justas y muy propias del movimiento estudiantil. Entonces entendemos que todo eso es un proceso y que poco a poco vamos fortaleciendo y organizando el movimiento estudiantil. Allí en Colombia no destinan las partidas presupuestarias suficientes, ¿no?, para poder mantener el sistema universitario. ¿Es esto lo que reclaman? Sí, en este momento lo que estamos exigiendo es presupuesto. ¿Por qué? Pues porque desde el 93 que surge la Ley de Educación Superior, pues se congelan, por ejemplo, hasta el 2018 los recursos. Me explico. Crece la cantidad de estudiantes, crece como tal la cantidad, ¿sí? Y la inversión es mucho menos a lo que se está aumentando la capacidad pues de ingreso a la universidad. Sí, entonces hay unos congelamientos de los recursos que en este momento acumulan más de 18 billones de pesos, y pues que nosotros lo que estamos proponiendo es que esa deuda histórica se pague de una manera estratégica y que podamos realmente en estos 4 años del gobierno de Duque solventar esa deuda de 18 billones que tienen las universidades, las instituciones de educación superior. Entonces, estamos exigiendo por ahí como unos puntos mínimos dentro del plan programático que nosotros tenemos, ¿sí? Porque hay otros que irán más en torno a la autonomía y a la democracia universitaria, otros que surgen más hacia el contenido de la proyección y el contenido académico que están generando las universidades. Entonces, también son cosas que nos estamos negociando en la mesa con el gobierno,
y que pues son reivindicaciones también muy propias y justas dentro de el sector de las universidades. Y pues ahí es donde nos reflexionamos el tema de la educación pública, que es una educación, que es una universidad pública, donde realmente pues responsabilice a los gobiernos y al Estado como tal de que debe ser el garante de ese derecho fundamental, porque algo curioso y es que en Colombia es uno de los países latinoamericanos que no concibe la educación como un derecho fundamental responsablemente directo al Estado, sino que en la Constitución y en la Ley de Colombia, de Educación de Colombia, la ve como un servicio público, ¿sí? Entonces al verla como un servicio público y no como un derecho fundamental directamente responsable del Estado, pues eso lo hace un poco más vulnerable a la inversión que debe hacer a la educación. Entonces tú puedes, no sé, analizar la Constitución y la Ley de Educación de Uruguay, por ejemplo, y son un poco más, o Ecuador, son un poco más específicos al decir pues la importancia que tiene la educación en la construcción de sociedad. En esta ocasión, las movilizaciones estudiantiles han roto, como decimos acá en Argentina, el cerco mediático, la protección de los grandes medios de comunicación ante las avanzadas de los poderes fácticos, y realmente acá en Argentina nos enteramos de lo que estaba sucediendo en Colombia. ¿Cómo han logrado esta unidad, digamos? ¿Cuál es el panorama y el mapa del movimiento estudiantil puntualmente y militante en Colombia? ¿Qué posicionamientos podemos encontrar? ¿Se trata de una alianza plural y transversal o es una cuestión un poco más con un tinte más marcado desde lo ideológico, desde la militancia política? No, lo que se cuajó o lo que se vino a consolidar como tal fue desde espacios de encuentros de educación superior, que fueron los ENES. Eso se viene gestando a finales de, bueno, el primer escenario fue en el 2016, pero como tal el encuentro nacional que se viene a dar es ahorita el primero a comienzos del 2018. Entonces son escenarios totalmente horizontales, ¿sí? Que son encuentros donde esos escenarios permiten que varias organizaciones estudiantiles nos podamos encontrar en ese escenario de unidad, donde realmente pues los intereses de dignidad, los intereses reivindicativos son los que están por encima de los intereses tal vez organizativos o intereses de otro canal. Entonces logramos crear un escenario amplio donde incluso se sumaron opciones técnicas, tecnológicas, se sumaron pues universidades, pero también se sumaron universidades privadas, ¿sí? Entonces en ese escenario pues nos permitió como tal crear lo que fue el pliego de exigencias, y en el segundo encuentro que fue hace como 3-4 meses, que fue en Florencia, Caquetá, ya se consolidó lo que fue el pliego nacional pues de los estudiantes de educación superior. Entonces ahí es donde nos encontramos todos y pues decidimos en ese segundo encuentro nacional de estudiantes de educación superior lanzarnos a un paro, teniendo en cuenta pues que las discusiones largas que tuvimos, teníamos los argumentos y teníamos realmente con qué dar la pelea al gobierno, además pues que era el gobierno entrante, que de una u otra forma pues desconoce la educación y sus políticas eran realmente dirigidas hacia fortalecer el escenario al fortalecer el escenario del Ministerio de Defensa, sino realmente a fortalecer pues el sector de la educación y empezar a construir políticas que realmente respondieran pues a la paz del territorio colombiano. Entonces toda esa coyuntura permitió que el movimiento estudiantil pudiera unificarse en una plataforma que es la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, y pues ahí lanzarnos a un paro nacional colombiano, donde están, pues acá somos 36, pero si no me equivoco, universidades públicas estatales, de las cuales en este momento hay 28 totalmente en paro indefinido, y algunas incluso les han suspendido. Más de 40 días de paro, me dijiste, ¿no? Es realmente contundente la medida. ¿Han recibido en el transcurso de las medidas de lucha y de las distintas movilizaciones y protestas represión, amenazas, extorsiones? ¿Cómo es la situación en cuanto a las fuerzas represivas en Colombia para con el movimiento estudiantil? Bueno, pues han sido jornadas realmente fuertes.
no le ha temblado la mano decidir y tomar decisiones de que pues el SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ingrese incluso a las universidades, pues a torpear lo que es la autonomía universitaria. En una jornada de movilización vimos, pues cogieron varios jóvenes pues sin razones, ¿sí? Los llevaron para la UPJ, que es como el escenario donde llevan a los que cogen así de momento. Entonces lo que se ha visto es realmente una represión y una violación a la autonomía universitaria bastante fuerte en este gobierno de Iván Duque. Otra cosa es que, por ejemplo, en Popayán, Cauca, los compañeros tenían un campamento permanente en la plaza pública, ¿sí? Algunos en las facultades de Ciencias Sociales y Humanas, y pues también fueron torpedados por el gobierno, bueno, por medio de la policía y el SMAT, pues su estabilidad ahí en el campamento como tal universitario. Entonces sí hemos visto incluso pues unas políticas del gobierno en torno a no solucionar el problema, sino reprimir como tal la movilización social. Y eso pues lo que nos ha permitido es resistencia, ¿no? De que los estudiantes también pues entiendan de que los derechos se conquistan y que de una u otra forma pues eso nos ha permitido organizarnos de una mejor manera. Respondemos, por ejemplo, a una comisión de derechos humanos, quien es la que está a cargo pues de todo el tema de las garantías, del derecho a la protesta, del derecho a la movilización. Entonces tenemos unos escenarios también que nos permiten de una u otra forma brindar garantías a la movilización, pero que el gobierno ha torpedeado con todos pues sus aparatos represivos, aparatos militares que de otra forma lo que nos permiten es pues que los estudiantes empiecen a reflexionar realmente pues que los derechos no son mendigados, sino que se conquistan. Y eso es lo que se nota en este momento. Ya llevamos 40 días donde los estudiantes entienden de que esta pelea la tenemos que ganar, ¿sí? Y que esta pelea la estamos dando en serio y que no estamos jugando. Unos compañeros del Amazonas, de por acá del sur de Colombia, decidieron caminar más de 600 kilómetros desde la ciudad de Florencia, Caquetá, hacia la ciudad de Bogotá, hacia la capital. Se movilizaron más de 200 estudiantes de distintas universidades de acá del sur. Colombia en las últimas elecciones, si bien bueno el resultado ha ganado a la derecha y seguimos en esta noche oscura neoliberal en muchas regiones de Latinoamérica, ha crecido una alianza de centroizquierda bastante interesante de la mano de Petro. Esto sigue creciendo. ¿Cuál es el panorama político? ¿Hay alguna fuerza política de alcance nacional que reivindique los movimientos estudiantiles y las reivindicaciones de los movimientos estudiantiles? Sí, en este momento tenemos sectores de partidos y sectores representativos, pues que de una u otra forma fueron los que motivaron y están en un acompañamiento pues a las distintas dinámicas de movilización. Sí, entonces también el contexto de Petro en las elecciones pasadas, donde por poco pues logramos un gobierno distinto, una alternativa de gobierno. Entonces eso permitió que se pusiera en la mesa política, en la mesa de debate, claro, pues distintas problemáticas, ¿sí? Entonces algo que se hablaba mucho en esos tiempos de elecciones era el derecho a la educación pública, era el derecho a una vida digna, ¿sí? El derecho a tener un territorio que no fuera extractivista, sino un territorio que realmente pues pudiera generar otro tipo de economías, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas fueron pues organizando y cuajando lo que va a ser en este momento también, y lo que se está proyectando es un paro cívico nacional, ¿sí? Entonces sectores como por ejemplo la Colombia Humana, sectores como incluso Alianza Verde, o sectores y organizaciones sociales, organizaciones juveniles. Entonces incluso se pone en tela de juicio todo el tema de ese proyecto neoliberal que está fracasando y que es necesario pues empezar a crear otros horizontes donde realmente pues sea la dignidad humana quien prime en esa proyección política, ¿no?
Entonces las universidades, como siempre, pues el escenario de pensamiento y el escenario de encuentro del conocimiento, pues entonces también se empiezan a reflexionar estas cosas y hacer las reivindicaciones propias del sector estudiantil. Esto motivó que en este momento se declaren también en paro los camioneros, de que se estén pensando en paro los campesinos, de que se estén pensando en bajar de las montañas a paro también los indígenas. Entonces todas esas cosas el movimiento estudiantil ha hecho una nueva apertura de construcción social y que nos permite interrogar pues a esos gobiernos de derecha que por tanto tiempo han gobernado y que realmente lo único que han creado es desigualdad y que nos han arrebatado los derechos incluso fundamentales como el de la educación. Entonces eso es lo que se viene gestando y que no tenemos mayoría en el Parlamento, en el Congreso, pero sí somos fuertes en la movilización y somos fuertes también pues en el escenario donde se están dando los debates políticos. Y por último, porque no te queremos sacar más tiempo, estuviste acá en Argentina, ¿no? En las facultades sociales, en el marco de Claxo, de la 8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. ¿Cómo viste ese intercambio con estudiantes latinoamericanos? ¿Cómo viste a la Argentina? Nosotros también tenemos un movimiento estudiantil movilizado, venimos de una movilización muy fuerte en los últimos meses en reclamo de presupuesto, con una situación con sus diferencias, pero que encierra muchas similitudes. ¿Cómo fue esa experiencia? No, pues una experiencia donde encontrarse con otros territorios que igual se siguen movilizando de una manera impresionante, pues son ganancias y son ganancias muy válidas. Encontrarse con grandes académicos son experiencias que muy válidas y que en este momento pues es interesante que se siga pensando en la internacionalización pues de las disputas de ese 99% como lo planteaba la Claxo. Y bueno, entonces todas esas reivindicaciones nos permitieron de una u otra forma pues avanzar. Siempre es importante. Y entonces, bueno, qué pena, es que se me ha ido el hilo. Entonces, todo ese encuentro también de escenarios de distintos territorios, pues nos permiten también tener nuevas ganancias y experiencias y que la disputa sigue y que nosotros, por ejemplo, es interesante que el movimiento estudiantil siga dando las pausas a nivel latinoamericano en torno a disputas necesarias y justas que tenemos pues en nuestro territorio. Entonces todas esas cosas nos permiten pues tener muchas ganancias frente a los postulados que estamos generando a nivel internacional. Bueno, Alejandro, la verdad para nosotros es una alegría poder compartir este momento, seguir tendiendo puente de comunicación. Cuentan con todo nuestro apoyo, su lucha para nosotros es esperanzadora, para nosotros es algo muy importante saber que en otras latitudes también se está peleando por la educación pública, por el derecho y por el acceso a la educación superior por parte de las mayorías. Y que bueno, no van a poder. A la larga la marcha de los pueblos tiene una dirección clara y hacia allá vamos. Cuentan con todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Muchas gracias. Igual la vaina es también que podamos empezar a unir fuerzas desde los distintos territorios, pues también para empoderarnos de lo que es nuestro, sí, de lo que nos pertenece. Y yo creo que el movimiento estudiantil tiene que dar y tiene que seguir dando pasos gigantes y que es momento de empezar a actuar y que acá en Colombia estamos dispuestos a darnos la pelea fuerte y realmente conquistar el derecho que es para todos y todas, que es el derecho a la educación, un derecho que nos ganado hace mucho rato, pero que se nos ha arrebatado dentro de ese proyecto neoliberal que se extendió en todo el mundo. Entonces, nada, para adelante. Resistencia amazónica, resistencia estudiantil desde acá de Colombia y organización, porque sin organización no tenemos la fuerza para realmente conquistar nuestros derechos. Entonces un saludo desde acá, desde Colombia, y fuerzas y a seguir adelante. Abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo fraterno. Bueno, ahí pasaba Alejandro, compañero estudiantil del movimiento colombiano, que también están dando una lucha muy fuerte, en Ecuador también está sucediendo, bueno, en Chile siempre resurge la lucha estudiantil también, bueno, en todos lados. Nuestro país no está exento de ese tipo de luchas, así que siempre para nosotros es una alegría poder hacer este tipo de entrevistas. El tiempo nos come, vamos a la tanda y seguimos con Fundab Radio.